Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a trabajar en las ecuaciones químicas. Como sabéis, en clase muchas veces os pongo ejemplo de lo que ocurre en una cocina. Una ecuación química puede ser lo que en cocina conocemos como una receta de cocina. En la receta de cocina me va a hablar de los ingredientes que voy a introducir para obtener lo que necesite. En este caso, por ejemplo, pues para un cocido, pues me dice todos los ingredientes que tengo que introducir para la realización de nuestra receta. Pues en una ecuación química nuestra receta sería esta que estamos viendo aquí. ¿Qué podemos ver aquí? Pues en la parte izquierda tenemos los elementos que vamos a introducir, es decir, los ingredientes de nuestra receta. En química los llamamos reactivos, son las sustancias que van a producir, que van a reaccionar y me van a dar lugar a una nueva sustancia que son los productos. En el caso de la receta que hemos visto antes, pues sería el cocido en sí mismo. Si nos ponemos a mirar en más detalle, pues nos tiene que decir exactamente qué introducimos. Así que podemos observar que en los reactivos hemos introducido hidrógeno y oxígeno, dos elementos químicos que ya conocéis. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues obtenemos una sustancia nueva, completamente diferente, que es agua en nuestro caso. Pero no solamente me tiene que decir en una receta de cocina lo que introduzco, sino en qué cantidades lo hago. Pues una ecuación química también me está diciendo exactamente eso. Me dice en este caso que introducimos 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno y vamos a obtener 2 moléculas de agua. Estas 2 moléculas lo tengo gracias al número que hay delante de cada una de las sustancias. Vamos a hacer ahora una representación mediante bolitas como si fueran los átomos de Dalton. Como podéis ver, aquí lo que hemos representado ha sido justamente los hidrógenos mediante bolitas de color gris. Me está diciendo este número de aquí que mi hidrógeno es molecular y que en cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno, por eso hemos dibujado esta sustancia. Y esta de aquí me dice que este ladrillo básico lo repito 2 veces, una molécula de hidrógeno y otra molécula de hidrógeno. Aquí en el oxígeno me ocurre exactamente lo mismo, aparece un 2 aquí, y luego lo que me está diciendo es que mi molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. Y en la parte de la derecha tenemos los productos, lo que obtenemos es agua, esta es nuestra molécula de agua y ¿qué es lo que tenemos en ella? Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Si nos ponemos a contar los átomos que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación, es decir, en la zona de los reactivos, podemos ver que tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y si nos vamos a la zona de los productos, contando los átomos, vemos que se mantienen. Seguimos teniendo 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. ¿Esto qué significa? Pues no significa otra cosa nada más que lo que estamos haciendo es mantener la masa, que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Esta ley la hemos visto en clase, es la ley de conservación de la masa. Continuamos estudiando nuestra receta y vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué se conserva la masa? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues lo que ocurre para que se conserve la masa es que los reactivos rompen los enlaces que forman sus moléculas y se van a formar nuevos enlaces. Es decir, que la materia se reorganiza, por eso no pierdo materia, por eso la materia es la misma antes y después de nuestra reacción química. Y ahora lo que vamos a ver es cómo leemos esa reacción química, ya lo hemos estado viendo. Lo leemos diciendo que 2 moléculas de hidrógeno reaccionan, que lo interpretamos con el signo más, con una molécula de oxígeno para dar, que es esta flechita de aquí, 2 moléculas de agua. Esa sería la manera en la que leeríamos una ecuación química. A mí esta ecuación química me gusta llamarle receta básica. ¿Y por qué? Porque imaginemos en la receta del cocido de antes nos ha dicho que los ingredientes que tenemos que introducir para conseguir cocido, pues para 4. Pero si yo duplico los ingredientes, igual en mi reacción química, introduzco el doble de moléculas de hidrógeno y el doble de moléculas de oxígeno, pues voy a obtener el doble de moléculas de agua, es decir, el doble de cocido en nuestro caso. Esto que estamos viendo, que me dice que para que el producto sea el mismo, tengo siempre que mantener la relación que hay entre todos los átomos y las moléculas, es la ley de las proporciones definidas, que también la hemos visto en clase. Y dicho todo esto, es vuestro turno. Ya os podéis poner a trabajar en las tarjetas que tenéis encima de la mesa. Venga, un saludo.